Josué capítulo 24, verso 14 y 15. Antes vamos a orar una vez más al Señor, pidiendo que Él nos bendiga, que obre en nuestras vidas a través de su preciosa y poderosa palabra. Oramos. Amado Dios, queremos agradecerle, Señor, su inmensa bondad, su misericordia, su amor hacia nosotros, Señor, expresado en este día, Señor, al ver la iglesia reunida en su nombre, para adorarle, para bendecirle, para exaltarle, Señor. Gracias porque podemos abrir las Escrituras y ser edificados, Señor, por ella, ser bendecidos, Padre Celestial, ser santificados como tú lo haces con tu santa verdad. Oh Dios, doy gracias por el privilegio de estar en esta hermosa congregación y te pido que tú sigas bendiciendo esta obra, Señor. Sigas, Padre, añadiendo a la iglesia a los que han de ser salvos. Sigas dando sabiduría y gracia al pastor Cristian, al liderazgo de la iglesia, a los diáconos, para que ellos puedan, Señor, guiar con sabiduría y gracia, Señor, esta iglesia. Dios, queremos pedir tu bendición, queremos pedir que nos ilumines con tu Santo Espíritu y que podamos, Señor, ser edificados en esta mañana. Te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Josué capítulo 24, entonces vamos a leer en el versículo 14 y 15. Yo hoy quiero hablar un poco acerca de esa gran responsabilidad que tenemos dentro de las familias. Aquí hay muchas familias cristianas, muchas familias con hijos pequeños, matrimonios, jóvenes y adultos, que tenemos la gran responsabilidad en la palabra del Señor de guiar esos hogares, esas familias, esos niños a Cristo, al Evangelio, a criarlos, como dice la Escritura, en disciplina y amonestación del Señor. Entonces tenemos esa responsabilidad y debemos cumplirla. Debemos hacerlo como la palabra del Señor lo manda. Y antiguamente, ¿cierto?, desde la época puritana en adelante, vemos una práctica muy linda para las familias que se llama la adoración familiar, donde las familias cada día pueden reunirse a la luz de la palabra del Señor para cantar a Dios, para orar juntos, para leer la palabra, para explicar la palabra, para enseñar el Evangelio a los hijos. Y yo hoy quiero compartir un poco acerca de eso. Dice la palabra del Señor: ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Y conocemos esta gran frase, ¿cierto?, de Josué: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. La otra vez, en una conferencia, un pastor amigo, pastor Arturo Valbenito, quizás muchos lo ubican, él nos comentaba que según estadísticas que se han hecho, encuestas en Estados Unidos, la mayoría de los jóvenes, creo que era el 80% de los jóvenes, se va de las iglesias cuando entran a la universidad. Muchos dejan la fe, muchos comienzan a dudar porque son atacados con ideologías, ¿cierto? Son atacados con enseñanzas ateas, con enseñanzas donde no está Dios ahí. Y lamentablemente, como no tiene una base sólida, su fe es puesta a prueba, su fe, comienzan a cuestionar su fe y comienzan a apartarse del Señor. Creo yo que gran responsabilidad de eso la tenemos los padres, en una educación a veces deficiente a nuestros hijos en cuanto a la palabra del Señor. A veces deseamos que sean hijos educados, que estudien una profesión, que sean profesionales, que se desarrollen en la vida, y eso es muy bueno. Es necesario educar a nuestros hijos en esa área, pero más importante aún es enseñarlos en la palabra de Dios, que ellos puedan conocer a Cristo. El mayor deseo de un padre cristiano debe ser que sus hijos conozcan al Señor.
La mayor responsabilidad de los padres dentro de la iglesia, incluso de nosotros como pastores, aunque tenemos un ministerio pastoral, nuestro primer y gran ministerio, y siempre se habla de eso, es nuestra familia, nuestros hogares, es santificar nuestro hogar, es enseñar en nuestra casa la palabra de Dios, enseñar en nuestra casa a nuestras esposas, ¿cierto?, la palabra de Dios y a nuestros hijos. A veces cumplimos la tarea, ¿cierto?, de leer la Biblia a nuestros hijos en casa antes que se duerman, pero a veces no profundizamos más en la palabra, en el Evangelio, no enseñamos, no incluimos también a nuestras esposas en esa enseñanza. La Biblia dice, en el texto que leyó el pastor Cristian durante los cantos, durante la lectura devocional, el texto de Efesios capítulo 5, dice que Cristo santifica a su iglesia por la palabra, que nosotros debemos también así santificar a nuestras esposas y a nuestras familias con la palabra de Dios. Entonces, uno de los motivos de la decadencia hoy día de la iglesia es la olvidada labor de los padres de educar a sus hijos bíblicamente, de educar a sus familias bíblicamente. Vemos que Dios le había encomendado al pueblo de Israel la tarea de enseñar la palabra de Dios en sus casas, en sus hogares. Dios les dice, estas cosas que yo te mando hoy, les dice en el libro de Deuteronomio, antes que ellos entren a la tierra prometida, estarán sobre tu corazón. O sea, ellos debían aplicarla a sus vidas, ellos debían conocer a ese gran Dios que los había sacado de la tierra de Egipto, que había hecho milagros entre ellos. Y luego esas verdades que ellos conocían acerca de Dios, esos milagros que habían visto hacer Dios en medio de ellos, debían comunicarlo también a sus hijos, estando en sus casas, al acostarse, a escribir en los postes, transmitir la palabra de Dios a sus hijos. Pero si esa palabra, ese evangelio no nos ha impactado primero a nosotros, no podemos transmitirlo con esa fidelidad a nuestros hijos, en nuestros hogares. Entonces, ¿qué hizo el pueblo de Israel? No cumplió la tarea. No le habló a los hijos de las grandes cosas que había hecho Dios, a esa generación que no había visto a Dios abrir el mar rojo a través de Moisés. Y no les contó esas grandes cosas que Dios había hecho en ellos. ¿Y qué pasó? Dice después, una subsiguiente generación se levantó que ya no conocía a Jehová, que ya no conocía a Dios. Por eso vemos a veces hijos que tuvieron padres cristianos o nietos que tuvieron abuelos cristianos, que ellos ya no conocen al Señor. No han escuchado las grandes cosas que Dios ha hecho en medio de ellos, porque no hemos cumplido con esa tarea de educar bíblicamente a nuestros hijos en nuestros hogares. Y una de las cosas que ayuda mucho para esa formación bíblica en el hogar, para la salvación de nuestros hijos, es la adoración familiar. Nosotros tenemos con mi esposa 6 hijos. Y a veces es difícil que mi esposa participe mucho en las actividades de la iglesia. A veces quiere ir a evangelizar, a veces quiere hacer cosas, pero la crianza de hijos no le permite a veces participar mucho. Y gustaría ir mis hijos son todos pequeños aún. Entonces yo le digo a mi esposa, tenemos un gran campo misionero en casa. Tenemos una gran responsabilidad, primeramente, con nuestros hijos, de enseñarles cada día el Evangelio, de vivir el Evangelio de tal forma que ellos puedan ver a Cristo, de que ellos puedan conocer a Cristo. Y si tú multiplicas todas las veces que les puedes hablar de Cristo cada día, por los muchos años que ellos están en casa, tienes una gran oportunidad de hablarles del Señor y de ser aquellos que Dios use para la salvación de tus hijos. Yo sé que la salvación no está en nuestras manos, la salvación es del Señor, pero podemos darle toda la sabiduría, todo el conocimiento para que ellos puedan venir a los pies de Jesús. ¿Recuerdan lo que dice Pablo a Timoteo? Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Entonces, una buena práctica para esto, hermanos, es la adoración familiar. Y la palabra adorar, ¿cierto?, del hebreo sabemos que significa postrarse, inclinarse, agacharse. Entonces, cuando hablamos nosotros de adoración familiar, nos referimos a esa actitud humillada, postrada, inclinada que tenemos que tener ante Dios como familia. Nuestros hijos deben entender que nosotros adoramos a un Dios que es real,
y que cada día nos postramos delante de su presencia, que cada día le adoramos, que cada día le servimos, que no somos solamente cristianos del día domingo, ¿cierto? Que nos venimos a la iglesia y adoramos ese día solamente al Señor, sino que cada día de nuestras vidas adoramos a aquel que merece la gloria, aquel que es digno, como cantábamos al principio. Cada día la familia se reúne para adorar el nombre del Señor. En este contexto que nosotros leímos, sabemos que son las últimas palabras ya de Josué al pueblo, siendo ya de más de 100 años Josué, y él deja claro sus convicciones, él deja claro lo que él creía antes de morir. Él habla acerca de la adoración, del servicio exclusivo que él tenía junto a su familia a Dios. El pueblo había sido dirigido por él por largo tiempo. Sabemos que Josué tomó un gran desafío después que Moisés murió, ¿cierto? Él quedó como encargado para guiar al pueblo a la tierra prometida. Dios le dice, le da grandes promesas, le dice, como estuve con mi siervo Moisés, estaré contigo, no te dejaré, no te desampararé, solamente te pido que te esfuerces y seas muy valiente. Y lo más importante, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes, dice Dios, y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces Josué toma ese desafío, guía a la tierra prometida al pueblo y guía a la adoración al pueblo a Dios. Pero ya en sus últimas palabras los desafía al pueblo. Y les dice, escojan ustedes a quién van a servir, si a los dioses falsos, paganos, a quienes sirvieron sus padres, o al verdadero Dios. Y es el mismo desafío que nosotros debemos hacerle también a nuestras familias, a nuestros hijos. ¿A quién van a servir? Nuestros hijos van creciendo, van volviéndose adolescentes, jóvenes quizás. Y comienzan a veces a tambalear en su fe. Entonces los desafiamos, debemos desafiar, decir, ¿a quién van a servir? ¿A quiénes ustedes van a servir? ¿A quién ustedes van a servir? Pero yo y mi casa, dice Josué, serviremos a Jehová. Y puedes sentir tú la fuerza de esta declaración, yo y mi casa serviremos a Jehová. Ustedes, pueblo, pueden elegir a quién servir, sea a los baales, a los dioses a quienes sirvieron sus padres, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Y Josué no dice, yo voy a servir al Señor y mi casa, mi familia va a ver qué va a hacer con su vida. Mi esposa tiene que decidir, mis hijos tienen que decidir por su cuenta qué van a hacer, pero yo voy a servir al Señor, dice Josué. No. Él dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y si su familia, yo creo, estoy inventando aquí, si su familia hubiera dicho, no, nosotros no vamos a servir al Señor, yo imagino a Josué diciendo, sobre mi cadáver, ustedes van a servir al Señor, porque en este hogar se sirve a Cristo. ¿Puedes tú decir eso de tu hogar? En este hogar se sirve al Señor. En este hogar se honra al Señor. A veces en consejería bíblica nos hace preguntas a los pastores sobre los hijos, adolescentes normalmente, que ya comienzan a estar en una etapa difícil, a tener desánimo de ir a la iglesia, a no sentirse motivados con las cosas del Señor. Entonces los papás preguntan, ¿y pastor lo obligo a ir a la iglesia? ¿Lo llevo igual? Entonces yo soy tajante ahí y digo, por supuesto. En su casa se debe servir al Señor. Mis hijos no tienen opción mientras estén bajo mi techo. Ellos deben servir al Señor. Deben respetar las reglas que hay en casa. Y en nuestra casa somos un matrimonio cristiano que sirve a Cristo. Entonces no tienen opción. A veces los padres se hacen esas preguntas, ¿lo obligo a ir a la iglesia? Y yo les pregunto a veces en broma, si su hijo dijera en cuarto básico, en quinto básico, o en séptimo, en octavo, papá, no quiero ir más al colegio, ¿usted lo dejaría? ¿Y por qué en cuanto a las cosas del Señor les damos opción? Si en esas cosas diríamos absolutamente no. Pero a veces las cosas del Señor les damos la opción de que ellos decidan. Cuando tenemos la tarea de nosotros influenciarlos, enseñarles con amor, pero enseñarles la palabra de Dios, instruirlos en las cosas del Señor, criarlos en disciplina y amonestación del Señor, pero a veces somos livianos, no le tomamos el peso a esta gran responsabilidad que tenemos. Por eso se levantan generaciones que ya no conocen a Dios, que ya no sirven a Dios, que ya no aman a Dios.
Como dije, no podemos asegurar la salvación de nuestros hijos, eso es imposible, eso es del Señor. Debemos bañarlos de oración por eso, para que Dios obre en sus corazones. Oramos, anhelamos eso, pero debemos enseñarles nosotros el camino de la salvación. Debemos enseñarles las Sagradas Escrituras que van a transformar su vida, que van a cambiar el corazón. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El problema de hoy es que a veces creemos que no tenemos tiempo para esas cosas. Y confiamos esa responsabilidad a la iglesia. Confiamos esa responsabilidad a los pastores. A 1 hora, 2 horas el día domingo. Y no tenemos tiempo el resto de la semana para enseñar a nuestros hogares la palabra de Dios. Déjame decirte que Josué tenía que gobernar toda la nación de Israel. Y Josué tenía más ocupaciones que tú y que yo. Pero para él, claramente en este texto, no había nada más importante que su familia sirviera a Dios. Yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Puedes decir eso con la fuerza en la cual se siente en este texto? Yo y mi casa serviremos al Señor. Hermanos, la adoración familiar, el enseñar la Biblia en los hogares, es de vital importancia para construir hogares sólidos, para construir iglesias sólidas, iglesias fuertes. Iglesias fuertes se componen de hogares fuertes, de matrimonios sólidos, de familias centradas en Cristo y en el Evangelio, centradas en la palabra de Dios. Y el culto familiar o la adoración familiar es reunirse cada día o varias veces en la semana alrededor de la palabra de Dios para hablar temas que son de vida y muerte con tu familia. Yo con mis hijos pequeños, el mayor tiene 10 años, la menor tiene 1 año y medio, y hablamos temas a su nivel, porque son pequeños, pero son temas de vida o muerte. Hablamos del Evangelio, hablamos de la necesidad de la salvación de su alma, la necesidad de que ellos se arrepientan, de que ellos crean en Cristo. Y oran por su salvación, oran por su conversión para que Dios obre en sus corazones. Si tú eres un varón, si tú eres un encargado de hogar y no enseñas la palabra de Dios en tu familia, déjame decirte que estás pecando, que debes reunir a tu familia y debes pedirle perdón por eso. Porque esa es tu responsabilidad más grande. Y eso es parte del liderazgo bíblico, del liderazgo cristiano. Llevar tu familia a Cristo. Llevar tu familia a la palabra de Dios. Y carecemos a veces de ese carácter cristiano, de esa convicción en nuestra vida. Y a muchos esposos, las esposas lo están despertando para ir a la iglesia. Las esposas le están diciendo, ya pues lee la palabra de Dios. Léenos la Biblia, enseñen la Biblia a nuestros hijos. Las esposas son las que lo están motivando en las cosas del Señor, las que siempre lo están levantando y no tomando un rol bíblico en el hogar, de enseñar la palabra de Dios. Creemos que la Escritura es suficiente para la salvación de nuestros hijos, suficiente para la santificación del hogar. El pastor Joel Vicky, él habla mucho acerca de la adoración familiar, me gusta mucho sus escritos, sobre todo los que tienen que ver con la familia. Y él cuenta que en el 50 aniversario de sus padres de matrimonio, los hermanos, todos están sirviendo en la iglesia, creo que son 5 hermanos, están sirviendo dentro de la iglesia, ya sea como pastor o en alguna otra área, se reunieron para agradecer algo que más destacaban en sus padres en ese día. Entonces se pusieron de acuerdo para ver y llegaron a la misma conclusión. Destacaban en su madre la vida de oración, una mujer piadosa, una mujer de oración, una mujer que clamaba cada día al Señor por sus hijos, y a su padre por el culto familiar. Eso fue de gran influencia en sus vidas. Al ver a su padre clamando por ellos, al ver a su padre orando no solamente por ellos, sino con ellos, y enseñando cada día la palabra de Dios. Hermanos, no podemos decir que no tenemos tiempo para la adoración familiar. Si tú me dices no tienes tiempo, yo te voy a decir, ¿no tienes tiempo para lo más importante en tu vida?
para la responsabilidad más grande que tienes en tu vida. A lo mejor eres responsable de muchas cosas en tu trabajo, en tu quehacer diario, pero la responsabilidad más grande que tienes es enseñar en tu casa la palabra de Dios. No hay otra responsabilidad más grande. Y mientras no lo veas así, vas a seguir fallando en esa área. Y no vas a tener tiempo y vas a tener más ocupaciones que no te van a permitir, ¿cierto?, enseñar la palabra de Dios en tu hogar. Tus hijos necesitan más la palabra de Dios que el dinero. Tus hijos te necesitan más a ti que las horas extras. Tu esposa necesita un esposo con convicciones. Necesitan un padre espiritual, un padre que los marque, un padre que tenga influencia sobre ellos, no un trabajólico. Entonces necesitamos tomar esta responsabilidad. A veces nos complicamos, y yo cuando enseño esto a los hermanos de la iglesia también se preguntan, pero no han sido hermanos que predican, son hermanos a veces silenciosos dentro de las iglesias, que no están expuestos públicamente. Entonces a veces me preguntan, pero ¿qué voy a enseñar yo? ¿Cómo lo voy a hacer? No tengo ese don, dicen ellos, para poder compartir la palabra de Dios. Déjame decirte que es más fácil de lo que piensas. Es más simple. Si Dios te ha puesto como líder de un hogar, como varón dentro de un hogar, tú puedes hacerlo. Tienes la capacidad dada por Dios para enseñar a tu casa. Y solamente tienes que reunir a tu familia, cantar a Dios, leer la palabra de Dios y explicar la palabra de Dios, comentarla. No tienes que estar estudiando 2 horas antes. Yo en mi casa ahora estamos en Hechos, a veces nos vamos turnando en varios libros, estamos enseñando Hechos, y abro la Biblia, no estudio previamente, leo y comparto algunas enseñanzas dentro de ese texto que leímos. Dejo a mis hijos que hablen, que comenten. Oramos. Comienzo con una oración, oran ellos después. Y a la edad de mis hijos son 20 minutos. No es más. Entonces, la adoración familiar, dijo James Alexander, es la adoración conjunta que se rinde a Dios por parte de todos los miembros de una familia. Existe un impulso irresistible a orar por aquellos a quienes amamos, y no solo orar por ellos, sino también, dice él, con ellos. Son 4 cosas que debemos hacer: leer la palabra, explicar la palabra, orar y alabar a Dios juntos. Ahora, no hay ningún versículo bíblico que nos diga tú debes hacer adoración familiar, pero sí se infiere en muchos textos de la palabra de Dios la responsabilidad que tenemos de enseñar la palabra de Dios. Creo yo, personalmente, no sé si el pastor Cristian estará de acuerdo conmigo en eso, pero una de las tareas más difíciles que tenemos es criar hijos que amen a Dios. Es la crianza de los hijos. Si preguntamos, ¿cierto?, si hacemos una encuesta a los padres acerca de la crianza, nos vamos a dar cuenta que todos creemos que algo sabemos acerca de eso. Que tenemos métodos apropiados para ello. Pero déjame decirte, hermano, que nosotros no sabemos. Debemos guiarnos por la palabra de Dios, por los principios que la Escritura nos enseña. Y la Escritura nos muestra varios casos, sobre todo en el Antiguo Testamento, no solamente positivos en cuanto a la crianza, sino negativos también, que nos enseñan que esa tarea es difícil. Por ejemplo, me encanta el texto de Génesis capítulo 18. Mira, acompáñame ahí un momento. Génesis 18, cuando Dios le habla a Abraham acerca de la destrucción de Sodoma. Encubriré yo a Abraham, dice Dios, lo que voy a hacer. Si voy a hacer en él una gran descendencia, si hay promesas acerca de él. Pero en el verso 19 dice Dios acerca de Abraham, capítulo 18 de Génesis, verso 19, dice: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Dios dice: yo sé que Él mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová. ¿Sabe Dios que tú tienes esas convicciones? Me gustan frases así en la Biblia. Por ejemplo, en Hebreos 11 hay 2 que me gustan, que quizás ustedes las conocen, cuando dice que Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos.
Otra frase en Hebreos 11, de los cuales el mundo no era digno, hablando de esos hombres de fe. Y me gusta esta también de Abraham, porque yo sé, dice Dios, que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová. ¿Sabe Dios eso? ¿Sabe Dios que esas son tus convicciones? Que vas a hacer todo lo que dependa de ti, confiando en el poder de Dios, confiando que Él obra poderosamente, que Él da el crecimiento, pero harás todo lo posible para que tus hijos sirvan a Dios, para que tus hijos honren a Dios, para que tus hijos amen a Dios, para que tu esposa ame a Dios. Entonces, Abraham usaría la autoridad que Dios le había dado para hacer cumplir los deberes que tienen que ver con la adoración a Dios en el hogar. A veces mis hijos dicen, ¿otra vez culto familiar? ¿Le pasa eso, hermanos? ¿Por qué? Bueno, pero hijo, la adoración a Dios es importante. Y hay un momento para enseñarle, para decirle que Dios es más importante que el juego. No lo voy a tener 2 horas, pero sí un par de minutos, prestando atención a la palabra de Dios. Porque ellos van aprendiendo, están siendo enseñados, están siendo instruidos. Entonces no pueden decidir ellos qué hacer con los temas que tienen que ver con su vida espiritual. Somos nosotros los responsables de ellos. Somos nosotros responsables de sus vidas, mientras ellos están bajo nuestro cuidado. Entonces debemos hacer esta misma afirmación de Josué: yo y mi casa serviremos a Jehová. Cité Deuteronomio cuando Dios le dice al pueblo: estas cosas que yo te mando estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Tenemos la responsabilidad de que nuestros hijos amen a Dios y que ellos luego enseñen a nuestros nietos a amar a Dios, a servir a Dios. Hermano, en mi vida pastoral, en mi corta vida pastoral, llevo 10 años de ministerio. Pastor Cristian lleva más que yo y yo creo que puede decir lo mismo. Hemos visto muchos padres, muchas madres sufrir por sus hijos, donde sus hijos ya tienen 40 años, 30 años y están sufriendo porque en cualquier momento pueden llamarle y decirle que algo le pasó. O sufren porque no están sirviendo a Dios, porque hay vidas destruidas, matrimonios destruidos. Y es triste porque un padre, una madre nunca deja de sufrir por sus hijos, tenga la edad que tenga. Es por eso que aún estamos a tiempo, sobre todo si aquí hay muchos niños pequeños, padres que están recién comenzando también, o algunos que aún no forman su familia. Aún estás a tiempo de aprender, de poner a Cristo en el centro, de poner a Dios en el centro de tu hogar. Entonces, en el pueblo de Israel se levantó una generación que ya no conocía a Jehová. Hermanos, las malas decisiones, la falta de convicción sobre ciertos temas traen consecuencias. Y a veces son irreparables. ¿Estás comunicándole tú a tus hijos cuán grande es Dios? A veces servimos a Dios, adoramos a Dios, amamos a Dios, pero no comunicamos esas cosas en nuestro hogar. No les contamos a nuestros hijos cuán grande es nuestro Dios. Tenemos un ejemplo de la Biblia también. Mire, vamos a 1 de Samuel. ¿Recuerda a Elí? Tenemos este caso donde Dios juzgó a Elí por no enseñar a sus hijos a temer a Dios. Elí era un siervo de Dios, Elí era un hombre que estaba sirviendo en el templo, pero cometió el pecado, el error de no enseñar a sus hijos la palabra de Dios, de no amonestarlos cuando fue tiempo. No ocuparse a tiempo de sus pecados. Hermano, el culto familiar nos enseña eso. La adoración familiar en familia nos lleva a eso, a tratar los pecados a tiempo, a compartir con nuestros hijos en la palabra de Dios y decirle: hijo, tienes que evitar esto. Estas decisiones te van a llevar a estas consecuencias, a estos resultados. Y el hablar con ellos, el hablar la palabra de Dios nos va a ayudar a evitar pecados a tiempo. ¿Qué pasó con los hijos de Elí? Todos murieron. Todos murieron. 1 Samuel, capítulo 3. Y creo que mientras tus hijos vayan creciendo se van a dar muy buenas conversaciones.
Quizás cuando son más pequeños les hablas con ilustraciones, les enseñas de manera didáctica y también hacen muy buenas preguntas. A veces los niños pequeños hacen muy buenas preguntas que nos llevan a estudiar, a averiguar, pero mientras vas creciendo quizás el tiempo va a ir, mientras vayan creciendo los niños, el tiempo va a ir aumentando y las conversaciones van a ir siendo aún más edificantes acerca de la palabra de Dios. Miren 1 Samuel capítulo 3, versículo 11 en adelante. Dice: y Jehová dijo a Samuel: he aquí yo haré una cosa en Israel, que quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad, mire, que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios. ¿Y qué dice? Y él no los ha estorbado. Wow, hermano, me hace estremecer este verso. Espero que a ti también, si tú eres padre. Hoy día estamos en una generación donde los padres le temen a los hijos. No le digan nada al niño, no le hagan nada al niño porque se va a ofender, porque se va a ir de la casa. Hermano, yo he visto eso. Padres que dicen no le digan nada porque se puede ir, porque se puede enojar. Y en vez de los hijos reverenciar a los padres, son los padres los que le tienen temor a sus hijos. Y Elí cometió ese pecado, ese error, de no enseñar la palabra de Dios en casa, y no solamente enseñar, sino corregir. Y es lo que debemos hacer también. Debemos enseñar la palabra de Dios, pero debemos pastorear el corazón de nuestro hijo. Debemos corregir las actitudes pecaminosas de ellos. Debemos llegar al corazón del problema y muchas veces reprenderlos por su pecado. Dios dice que Elí sabía cuál era el pecado de sus hijos y no los estorbaba. No les enseñó lo que él conocía. No les enseñó acerca de Dios. No les enseñó que la adoración no es solamente personal, sino que es también familiar, que tiene una responsabilidad de educar a sus hijos en la palabra del Señor. Entonces ellos habían blasfemado a Dios y él no los había estorbado. Hermano, en casa debemos enseñar que con Dios no se juega. Yo enseño en mi casa también que en el día del Señor no hay nada más importante que adorar a Dios con la iglesia. Que no es un partido de fútbol de mi hijo más importante, que no es una actividad extraculto más importante. No, en el día del Señor se adora a Dios y se sirve a Dios. Y vamos en familia a adorar a Dios, con la iglesia, con nuestros hermanos. Porque dejamos un precedente. Yo le recomiendo un libro, si me permite, el pastor Cristian, muy hermoso, quizás lo ha leído también, que se llama Patrimonio Espiritual, de Bodhi Bocan. Es un libro precioso que habla acerca de estas verdades. Y justamente es lo que se centra en enseñar a que nuestros hijos amen a Dios, que nuestros hijos sirvan a Dios. Y él habla acerca de su experiencia pastoral y cómo ha visto que padres, por actividades de juegos de pelota, de juegos de fútbol, ¿cierto?, los hijos se terminan apartando y les estamos diciendo que el día del Señor no es más importante o que Dios no es más importante que esos juegos de pelota. Entonces debemos sembrar convicciones en ellos hoy, porque mañana será demasiado tarde. Dijo un pastor por ahí, me gustó esa frase: trabaja ahora y descansarás después. Ahora cuando son pequeños, hablando de la crianza, trabaja ahora y descansarás después. Descansa ahora y sufrirás después. Entonces, hermanos, no hay nada más importante que enseñar la palabra de Dios en tu hogar. Aún para nosotros los pastores. Mark Dever dijo, y también me quedó grabada esa frase hace muchos años atrás, pastor, hablando a los pastores, tu iglesia puede tener otro pastor, pero tu esposa no puede tener otro esposo y tus hijos no van a tener otro padre. Entonces necesitamos cumplir con esa gran responsabilidad. Tenemos el ejemplo de Timoteo también y sus maestras, que fue enseñado por su abuela Loida y su madre Eunice. Es la palabra de Dios desde muy pequeño.
Les enseñaron las Escrituras que lo hicieron sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. No necesitamos que nuestros hijos experimenten lo malo, vivan en el mundo para conocer al Señor luego. Quizás tú tuviste esa experiencia, conociste al Señor ya adulto, viviste en el mundo y luego el Señor transformó tu vida. Pero no necesitamos que nuestros hijos vivan esas experiencias. Debemos desde pequeños enseñarles la palabra de Dios. Criarlos en disciplina de amonestación del Señor para que desde la niñez sepan las Sagradas Escrituras, las cuales tienen el poder de Dios, la suficiencia para poder transformar sus vidas. ¿Crees tú en el poder de la palabra de Dios? En la época puritana también, los pastores en sus visitas pastorales a los hogares les preguntaban a los padres si estaban haciendo el culto familiar, si estaban adorando a Dios en familia, si estaban enseñando la palabra de Dios en los hogares. Y se les motivaba a hacerlo. Incluso se les reprendía si no lo hacían después de varias amonestaciones. Incluso se les privaba de la cena del Señor si no estaban cumpliendo esa gran responsabilidad que la Biblia nos llama a cumplir. No estoy diciendo que tenemos que hacerlo ahora, pero sí debemos desafiar a cumplir esta labor de enseñar el Evangelio en nuestros hogares. Entonces, hermanos, debemos enseñar la palabra de Dios cada día. Enseñarles. Qué triste a veces ver cristianos sinceros, ¿cierto? Que se sientan muy ocupados como para no hacer adoración familiar. Si no sabías, bueno, comienza hoy. Comienza hoy. Y tienes esa responsabilidad. La enseñanza, la formación, la disciplina formativa y correctiva en nuestros hijos es muy importante. Debemos formarlos bíblicamente. Debemos enseñarlos en la palabra de Dios. Debemos instruirlos. Debemos llevarle a vivir el Evangelio, a mostrarles el Evangelio, a mostrarles el Evangelio en la palabra de Dios. Y muchas veces también cometemos el error de que memoricen mucho, saben mucho de la Biblia, pero no saben aplicarlo, no saben dónde está el Evangelio ahí. Entonces debemos hablar temas importantes con ellos, temas de vida o muerte. Entonces tenemos un gran desafío de criar hijos piadosos, futuras generaciones que teman a Dios. Y lo único que puede transformar a nuestros hijos y evitar su destrucción, su condenación, es el Evangelio. Es la obra preciosa de nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Él vivió una vida perfecta por nosotros, murió en la cruz del Calvario, resucitó al tercer día para darnos vida y vida en abundancia. Y queremos que esa vida también puedan vivirla nuestros hijos, puedan experimentar ese regalo precioso de la salvación. Y debemos confrontarlos con el Evangelio. Debemos hablarles del Evangelio. ¿Quiénes son los responsables? Bueno, primeramente tú como esposo, como padre, como cabeza del hogar, eres responsable de enseñar la palabra de Dios en tu hogar. En el caso de que pasa muchas veces el esposo no se ha convertido, bueno, tú como madre, hazlo. Tú como madre cumple esa labor, orando por la conversión de tu esposo. Porque es de suprema importancia. Si tú lees la historia de misioneros, ¿cuántos hombres fueron impactados por madres piadosas? Hudson Taylor, por ejemplo, me impacta mucho que las oraciones de su madre, ¿cierto?, fueron preciosas y de mucha influencia en él para su conversión. Entonces, déjame preguntarte algo. ¿Qué quieres que te agradezcan tus hijos cuando ellos sean grandes? ¿Qué quieres tú que ellos agradezcan? Porque van a agradecer si eres un buen padre. Gracias, papá, por darme estos estudios, por darme un auto, una casa y todo lo que tengo. ¿Quieres que eso sea solamente cosas de este mundo? Como dije, que no son malas en sí mismas. ¿Pero eso quieres? ¿O quieres que te agradezcan por ser un padre y una madre piadosa? Que les enseñó a temer a Dios. Que les enseñó a amar a Cristo por sobre todas las cosas. Que les enseñó cada día la palabra de Dios. Que tenía errores, defectos, igual que todos los tenemos. Pero que sí una cosa sabía. Que él y su casa servirían al Señor. Que él y su casa temerían a Dios.
Hermano, no eres simplemente el amiguito de tus hijos. Eres un padre. Ellos tienen varios amiguitos. Ellos necesitan un padre, una madre que los enseñe, que los corrija, que los guíe, que los ame, que los lleve a Cristo. Ellos necesitan tu oración intercesora. Ellos necesitan que clames, que los bañes en oración. Que seas como Abraham, que iba a guiar su casa a Jehová en los caminos de Dios. Varón, debes ver la enseñanza de la Biblia en tu casa como lo más importante, la adoración familiar como lo más importante en esta vida. Hay de nosotros, los pastores, si ministramos a cientos de personas y no ministramos a los miembros de nuestro hogar. Como va el hogar, va la iglesia. Como va la iglesia, va la nación. El culto familiar puede guiar las vidas de nuestros hijos. Tenemos muchas oportunidades de anunciar el Evangelio. ¿Cuántos años nuestros hijos están en casa? ¿20 mínimo? Y si tú enseñas todos los días la palabra de Dios durante el año, ¿cuántas oportunidades tienes de hablar del Evangelio? ¿A quién le has hablado tanto del Evangelio como las oportunidades que tienes con tus propios hijos? ¿Qué corazón se resiste a tanta exposición de la palabra de Dios? Tienes que guiar a tus hijos a que participen, a que tengan una buena actitud, a que sean respetuosos cuando estén adorando a Dios en familia. Hay momentos de juego y hay momentos donde se adora a Dios y se sirve a Dios y se honra a Dios y se ora a Dios. Obviamente los hijos son pequeños y vamos enseñándolos poco a poco en su camino, como dice la Biblia, en su caminar. Pero debemos enseñarlos a reverenciar el nombre de Dios, que con Dios no se juega. Qué horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y ese texto está hablando de la apostasía del pueblo, ¿cierto? Tienen un gran privilegio. Mis hijos, desde que nacieron, estar en la iglesia cada domingo. Yo no tuve ese privilegio, quizás tú tampoco. Pero a la vez es una gran responsabilidad de honrar el nombre del Señor. Entonces enseñemos reverencia a la palabra de Dios. Pero hermano, a veces ni siquiera nosotros la tenemos. A veces está hablando la palabra del Señor y estamos respondiendo WhatsApp, estamos haciendo cualquier cosa desconcentrados de lo que Dios tiene que decir. Yo hace un tiempo era confrontado con la palabra de Dios, leía el Evangelio de Juan y cómo los fariseos, los judíos, los líderes religiosos de aquella época menospreciaban las palabras de Cristo. Cristo hablaba y para ellos hacían oídos sordos y lo único que querían era matarlo. Pero de repente pensé, y el Señor habló a mi corazón con eso, que cuando nosotros menospreciamos la palabra de Dios, no ponemos atención a la Biblia, estamos pensando en otras cosas cuando la palabra de Dios está siendo expuesta, tenemos la misma actitud que esos hombres que menospreciaban la palabra de Jesús. Cuando no leemos la Biblia cada día, cuando no pasamos tiempo en comunión con Dios, somos muy parecidos. Debemos aprender nosotros respeto y temor de Dios y enseñarle eso a nuestros hijos. Estamos en la presencia de un Dios santo y que a veces no es tiempo de jugar, es tiempo de escuchar. Queremos lograr con nuestra familia, con el tiempo, que los 6 puedan estar atentos en los cultos familiares a la palabra del Señor, escuchando, deseosos de aprender, de amar a Dios. Pero tienes que contarle cuán grandes cosas, tenemos que nosotros también saber transmitir cuán grandes cosas ha hecho el Señor. Y qué grande es ese Dios que nosotros adoramos. Las mujeres también tienen la responsabilidad de gobernar en su casa a sus hijos, de enseñar la palabra, de modelar el Evangelio. Tienen esa autoridad para hacerlo. Voy a finalizar con algunos consejos prácticos para la adoración familiar. Primero, debe estar absolutamente seguro que es la voluntad de Dios, de que es el deseo de Dios y el plan de Dios de que tú enseñes la palabra de Dios en el hogar. Debemos leer con ellos. A veces, si son textos largos, hazlo que tus hijos lean también si ya leen. Háblales de la palabra de Dios, canta con ellos
y ora con ellos. Ora por las necesidades que hay. Ora por tu corazón y por el corazón de ellos. Busca el horario donde estén todos. No es que tengo que lavar la loza, la esposa a veces dice. No es que tengo que hacer. No, hermano, donde estén todos, donde nadie tenga nada que hacer. Y estén juntos. Es un tiempo exclusivo para la adoración a Dios. No seas tan extenso, no aburras a tus hijos. Sé preciso, sé claro, sé ilustrativo. No permitas excusas. Hay que estar en la adoración familiar. No contestes el teléfono, a menos que sea algo de suma importancia, y que tus hijos tengan una postura de interés ante la palabra de Dios. Ora tú como jefe del hogar y sé de oraciones para que ellos también oren, para que ellos también clamen a Dios. Enséñales a orar. Y piensa que tienes muchas oportunidades para hablar del Evangelio en tu hogar. Si peleaste con tu esposa, estás peleado con tu esposa, con tus hijos, bueno, es un tiempo para pedir perdón. Es un tiempo para la reconciliación. Es un tiempo para hablar de pecados que hay en nosotros. De que no nos vean a nosotros como los superhéroes o los superhombres, porque somos hombres débiles. Sino que vean a un Dios perdonador, a un Dios misericordioso, a un Dios lleno de gracia, a un Dios lleno de misericordia. Y es momento para hablar de esas cosas también. No hay excusa, hermano, para no hacerlo. A lo mejor llegaste cansado del trabajo, no tienes deseos, estás agotado, pero haz que la adoración familiar sea un refrigerio. Que sea algo que sea esperado en la familia y que ayude a confortar el corazón. Si la madre tuvo un día agotador, si el padre tuvo problemas en el trabajo, bueno, que sea el refrigerio, estar con su familia adorando al que es digno de ser adorado. Hermanos, si recuerda la palabra del Señor, recuerda la palabra del Señor, recuerda lo que dice Hebreos 12, por tanto nosotros también, recuerda, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia, con perseverancia, la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y luego dice la Biblia, considerad a aquel, míralo a él, a Cristo, mira el Evangelio, mira su obra, considera a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que tu ánimo no se canse hasta desmayar. Para que no te canses. Él lo sufrió todo por ti. Y estás cansado y no puedes hacer culto familiar, no puedes adorar a Dios en familia. Bueno, Cristo lo sufrió todo por nosotros. Nuestros hogares deben ser pequeñas iglesias. Debe haber adoración, confesión de pecado, acción de gracias. Quizás los cultos familiares a veces son momentos para dar gracias a Dios. O a lo mejor, hijos, estamos en situación difícil, necesitamos orar, necesitamos clamar. Oh, hermano, y no hay oración más sincera que la oración de un niño. Wow, a veces uno queda impresionado con las oraciones de sus hijos. Tan lindas, tan hermosas. Ellos creen tanto en Dios, más que nosotros a veces. Mi hija a veces nos anda diciendo, papá, tenemos que orar. O mamá, hay que orar, estamos en problemas. Y nosotros no lo hacemos. Ella nos recuerda que tenemos que hacerlo. Vas a ver tú con el tiempo el crecimiento de tu casa, la fortaleza que va a adquirir tu hogar en el Señor. Tiene un valor eterno para tus hijos. Ellos lo van a recordar cuando sean adultos. Mi papá, mi mamá amaban a Dios. Ellos vivían realmente el Evangelio. Ellos enseñaban la palabra de Dios. Aún si se apartan de la fe, ellos van a decir, fue mi responsabilidad, porque ellos me enseñaron. Ellos me enseñaron. Matthew Henry, un puritano, dijo a sus hijos antes de morir, hijos, espero verlos a todos ustedes en el cielo en el día del juicio. Espero verlos, dice él, del lado de Jesucristo, no del lado equivocado, les dijo él a sus hijos. Yo espero que no sean cabras, sino ovejas. Sé que su padre, le dijo, cometió muchos errores.
y perdónenme por ellos. Pero una cosa sí ustedes saben, cada día el nombre de Jesucristo en esta familia ha sido puesto en alto. Cada día el nombre de Jesucristo ha sido puesto en alto, ha sido levantado. Y hay de ustedes si no se arrepienten. Hay de ustedes si no creen al Evangelio. Y Él cada día hacía adoración familiar. Hermanos, la salvación de nuestros hijos no tiene precio. Es lo más importante para nosotros. Sus necesidades espirituales son superiores a sus necesidades físicas. Necesitan nuestras oraciones fervientes, con corazones encendidos, con corazones comprometidos en la crianza de hijos piadosos. Debemos invertir en su alma. ¿Cuántos cristianos, como dije, fueron influenciados por las oraciones de su madre? Yo le invito a leer la vida de Hudson Taylor, el misionero en la China. Cómo fue influenciado por las oraciones de su madre. Creo que hay un libro, mi esposa lo leyó, se llama Mujeres Piadosas, que lo menciona también, que es muy hermoso y habla acerca de ejemplos de mujeres piadosas y que fueron de influencia en la vida de sus hijos. ¿Cómo no orar, hermanos, por la salvación de nuestros hijos? ¿Oras diariamente por ellos? ¿Oras todos los días por tu familia? Si no tienes hijos, por tu esposa, por tu cónyuge. ¿Oras por ellos? Entra al trono de la gracia cada día para orar por tu familia, por tu hogar. Hermano, es un honor que el Padre a través de Cristo nos permita entrar delante de su presencia para interceder por nuestros hogares, para interceder por nuestra familia, por nuestros hijos. Somos privilegiados por eso. Somos privilegiados al tener la palabra de Dios y poder enseñarla cada día en el hogar. ¿Cuántas familias hay destruidas? ¿Cuántos hogares que no tienen a Cristo, que viven sin esperanza? Porque no les ha brillado la luz del Evangelio de Cristo. Porque el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Pero a ti te resplandeció por la gracia de Dios. Tienes un matrimonio quizás cristiano, hijos que te acompañan a la iglesia. ¿Por qué no aprovechas eso? Aún más enseñando cada día la palabra de Dios en el hogar. Cuando me preguntan a mí, ¿tú crees que tus hijos van a ser cristianos y van a servir al Señor? Yo le digo, lo creo con todo mi corazón. Con todo mi corazón. Y nadie me va a sacar eso del corazón. Yo creo que mis hijos van a servir a Cristo. Y quiero trabajar por eso, para que cada día ellos puedan escuchar algo del Evangelio. Y que tu oración sea, Señor, haznos una familia unida hasta la eternidad. Reservada, como dijo alguien por ahí, para las mansiones celestiales. Al final del día, ora con tu esposa y pide al Señor que bendiga tus pobres esfuerzos, porque no es mucho lo que nosotros podemos hacer. Señor, bendice estos esfuerzos pequeños que estamos haciendo para la salvación de nuestros hijos. Y da el crecimiento a esa semilla, Señor. Porque podemos sembrar o regar, pero el crecimiento lo da el Señor. El que comenzó la buena obra en vosotros es el que la va a terminar hasta el día de Jesucristo. Hermanos, Dios nos ayude, Dios use nuestras familias, Dios haga familias fuertes en esta iglesia para tener una iglesia aún más fuerte que sirva a Cristo. El Señor les bendiga mucho y gracias al Señor por este privilegio de poder compartir la palabra. Oremos. Padre, te alabamos y damos gracias por este tiempo, Señor. Yo espero que nuestros corazones, Señor, hayan sido desafiados a formar familias que honren y glorifiquen tu nombre. Gracias, Señor, por mis hermanos aquí en la Iglesia Bíblica Roca Grande. Bendíceles, Señor, y dale de tu gracia, Señor, para que cada uno de ellos y nosotros podamos sentir esa responsabilidad de enseñar la palabra de Dios en nuestros hogares. Te alabamos a ti y te damos gracias por Cristo, por la salvación que tenemos en Él y por el privilegio que podemos tener, Señor, de enseñar tu palabra, de compartir tu palabra con nuestras propias familias. Oh Dios, te alabamos y glorificamos y pedimos, Señor, que nos ayudes en esta gran labor que tenemos por delante. En el precioso nombre de Jesús. Amén.